diversos ordenamientos jurídicos con la finalidad de visibilizar un fenómeno que afecta a las mujeres que participan en política, que es la violencia política de género. Como ustedes saben, la reforma política electoral publicada el pasado 10 de febrero de 2014 puso en perspectiva el tema del principio de paridad, y hoy por primera vez los partidos políticos tendrán la obligación de expresa desde la Constitución para integrar sus candidaturas atendiendo al principio de paridad de género. Esto resulta muy importante y hay que señalar que el Senado de la República fue un factor fundamental para que esta reforma pudiera darse. Eso sin duda hará que las mujeres tengan una mayor participación activa en la política y concretamente en cargos de elección legislativa. Por ello, el ir normando y armonizando la legislación para evitar este tipo de fenómenos resulta muy importante. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los derechos del hombre en esta declaración se transformaron en derechos humanos y también con ello a las mujeres que ya habían venido trabajando y luchando desde muchísimo tiempo antes, abrimos desde distintos frentes una batalla progresiva y sistemática por la igualdad. Desde hace décadas se han generado acciones en el mundo y en nuestro país para combatir la desigualdad y pese a las resistencias, así como a mitos e ideologías, en los hechos hoy se ha podido demostrar que esa desigualdad y la violencia ejercida contra las mujeres se traduce en afectaciones no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. La violencia contra las mujeres por razones de género es económica, ideológica, moral, psicológica, sexual, corporal, jurídica y también política. Diversos investigadores en la materia han señalado que detrás de cada acto de violencia se encuentran múltiples relaciones sociales, jerarquías en cuestión de género, manifestaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Tras la aprobación de la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, constituyó sin duda un paso importante por la reivindicación de los derechos humanos de la mujer, encomendándose principalmente en eliminar la discriminación contra las mujeres como condición necesaria para lograr la igualdad jurídica y de hecho. Y en esta se define la discriminación como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad, los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. Es importante reconocer que las mujeres mexicanas, como las del resto del mundo, hemos logrado avances, pero que hoy todavía tenemos muchos retos, grandes retos por lograr. Tres de ellos muy importantes es el empoderamiento político de las mujeres, que se logrará a través del fortalecimiento de sus derechos político-electorales. También hay que trabajar en lograr el empoderamiento económico de la mujer, ya que hoy las mujeres siguen teniendo menos oportunidades de desarrollo en este rubro. Y por supuesto, las mujeres no podemos dejar de trabajar y de luchar por consolidar una vida libre de violencia contra las mismas. Con posterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de aquel 17 de octubre de 1953, en donde se anunciaba la posibilidad real de las mujeres a participar en la vida política como ciudadanas con el derecho al voto, después de esa fecha, 61 años después, las mujeres seguimos luchando ahora por el derecho a ser votadas.
Es cierto que como consecuencia de esa lucha en los últimos años hemos tenido una creciente incursión de las mujeres en los distintos espacios de toma de decisión políticas en el ámbito local y en el ámbito federal. A partir de los mecanismos de cuotas se han venido incrementando los casos de mujeres que participan en política. Y ahora, con el principio de paridad, que no solamente aplicará al ámbito federal, sino local, tendremos también seguramente la presencia de más mujeres compitiendo por cargos de elección y consecuentemente esperamos en cargos de la vida legislativa. Sin embargo, también esta situación traerá como consecuencia, lamentablemente, que se incrementen los casos de acoso y violencia política, la que se traduce en una vulneración de los derechos políticos, ciudadanos y civiles de las mujeres que son víctimas de esas prácticas. Es por ello que esta circunstancia hace necesario que, a la par de estas reformas que contribuirán a impulsar la participación política de la mujer en espacios de toma de decisión, se promuevan acciones e instrumentos operativos en defensa de la mujer y en contra de la violencia política hacia las mismas. Las concepciones tradicionales que ubican a las mujeres en un papel secundario y dentro del ámbito privado y que se originan en roles culturales que por siglos han hecho que se vea como natural que las mujeres no puedan acceder a otros espacios que no sean los de la privacidad del hogar. Estas creencias tal vez sean las que en muchos aspectos originen la creciente violencia hacia las mujeres que buscan un espacio en la toma de decisiones. Quiero señalar que esta propuesta tiene ya antecedentes importantes en otros países, como en el caso de Bolivia en el 2012, que se aprobó una ley de violencia política. Y aquí mismo, en este Senado de la República, el 8 de noviembre de 2012, la senadora María Lucero Saldaña Pérez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que regía en ese tiempo. También señalar que el 21 de marzo de 2013 el Pleno de este Senado aprobó el proyecto de decreto relativo a esta iniciativa. Hoy presento una iniciativa que, aunque se construye de forma diferente, tiene el mismo objetivo, que es visibilizar la violencia política y sobre todo atacar a la misma. Señalar también que con la reforma política cambia el marco jurídico y ahora pues ya no tenemos un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino una ley general en materia electoral. De tal manera pues que esta minuta que está hoy en Cámara de Diputados y que no se ha procesado, lo que pretendemos hoy es volver a subir el tema y que finalmente esto tenga un destino final en donde efectivamente se legisle en esta materia. De tal manera que nosotros estamos proponiendo cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer prohibiciones concretas en los procesos electorales en donde se cometan actos de violencia contra las mujeres que participan en política, propuestas también a la Ley General de Acceso a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se clarifique qué es violencia política y cuáles serían las variables de esta violencia de manera muy clara. Y además también establecemos un tipo penal para casos graves de violencia política que se introduzca en la Ley General en materia de delitos electorales. Quienes participamos en política sabemos lo difícil que es para una mujer iniciar en estas cuestiones, ir a campaña, sentir el acoso, muchas veces la violencia que se ejerce sobre nosotras en materia política. Y si ya es difícil el tema de tener una igualdad de participación en la toma de decisiones, esas actitudes que muchas veces son institucionales, culturales, internas,
hacen todavía más difícil la participación. Entonces, esta propuesta que se pone a consideración de este Senado justamente va en abono a lo que ya otras compañeras habían planteado y sumándonos a estos esfuerzos por erradicar la violencia política contra las mujeres. Por su atención, muchas gracias.